Trastornos de la personalidad. Este equipo de la sede de Cochabamba está conformado por María del Carmen Terán Vargas y Mayra Alejandra González Quint. Es preciso aceptar la responsabilidad personal. No es posible cambiar a las circunstancias, las estaciones ni el viento, pero sí es posible cambiarse a uno mismo. Jim Rohn. La personalidad es el resultado de una serie de operaciones mentales, tales como construir la imagen de uno mismo, dar significado al mundo, actuar, relacionarse con los demás. Es encontrar soluciones a los problemas planteados por el entorno. Es necesario tener disciplina y estabilidad emocional, es decir, aprender a centrar nuestra psiquis y ser capaces de revisar racionalmente nuestros pensamientos y sentimientos antes de iniciar una acción. Una de las labores principales de la actividad científica es la clasificación. Uno de los problemas más graves de la psicología era que había pasado demasiado rápido por el periodo de la clasificación, y queda clara la necesidad de confeccionar una nueva clasificación para los trastornos mentales. Esta clasificación serviría para tener un lenguaje común entre los profesionales, ahorrar tiempo diagnóstico, elaborar protocolos de actuación clínica, facilitar la investigación, evaluar la historia natural de un trastorno determinado y comprender las causas y desarrollo de los trastornos mentales. DSM. ¿Qué es el DSM? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El padre de la clasificación de los trastornos mentales fue Kraepelin en su Manual de Psiquiatría. Este consigue en 1889 elaborar un sistema para construir grupos de pacientes con una sintomatología homogénea que constituirían un síndrome. Unos 50 años después, publican el DSM-1 con unos criterios vagos y con una muy baja confiabilidad. El DSM constituye una herramienta para la parte clínica en el área de la salud. Propone un sistema de clasificaciones de patrones de comportamiento, formas de pensar, experimentar la emoción, interacción con los demás y ayudándonos a que el diagnóstico sea preciso y consistente. Este nace en Grecia y los primeros gestores fueron el Ejército de la Marina y en 1945 a 1944. El DSM ha sido periódicamente revisado desde su primera publicación en 1952. DSM-1, 1948 a 1952. Aparece como una recopilación del IDC-4 en 1948 con la colaboración de dos fuerzas importantes, los psiquiatras del ejército y los médicos del NIMH, mencionándose que el DSM es aconfesional y su acogida fue fría y de un uso limitado. En 1968, Django, sistema de diagnóstico informatizado, encuentra varios problemas, por lo que deciden revisar el manual del DSM-1 y mejorarlo para una nueva edición. DSM-2, 1968. Este incluyó 39 categorías más que el IDC-8 y la novedad era que se podía aplicar el método médico a los síndromes mentales, haciendo clústeres sintomáticos. Hubo discusiones, especialmente en torno a la terminología de la esquizofrenia, y parecía que nadie estaba satisfecho. Después de un año de su publicación, se comenzó la revisión. El DSM-3, 1980. Este nace con el objetivo de establecer criterios diagnósticos con base empírica. Se produjo una evolución generalizada donde se reemplazó el modelo psicoanalítico con base teórica en la enfermedad por el modelo descriptivo basándose en la evidencia.
Con este cambio, la neurosis pasa a denominarse trastorno de ansiedad. Se consigue eliminar la homosexualidad como un criterio diagnóstico. Este diagnóstico fue incluido por la APA como categoría de enfermedad mental en 1952, basándose en teorías sin evidencia científica de que este era necesariamente un síntoma de enfermedad mental. Se criticó haber incluido demasiadas categorías. Los psicoanalistas no estaban de acuerdo debido a la ausencia de un eje que incluyese mecanismos de defensa y funciones del ego. DSM-4. Aún así, quedan muchas deficiencias que pulir. El DSM-4 nace con la intención de proporcionar una base empírica más sólida, abreviando criterios diagnósticos y con una mayor claridad de lenguaje. Para publicar este nuevo manual, los grupos de trabajo que investigaban los trastornos específicos se reunieron y trabajaron en reutilizar un proceso de 3 etapas, que implicaba más pruebas de confiabilidad y validez de diagnósticos. Este proceso incluyó revisiones profundas de investigaciones publicadas, análisis exhaustivos de los datos de investigación, y ensayos de campo en los que se entrevistaron a miles de personas con trastornos psicopatológicos diagnosticados. Los objetivos de esta revisión fueron tener brevedad de criterios, claridad de lenguaje, declaración explícita de constructos y recolección de datos empíricos recientes y coordinación con el UCD-10. El DSM-4-TR, año 2000. Se han añadido algunas precisiones en los trastornos infantiles, tanto como el trastorno de déficit de atención, trastorno de hiperactividad, respecto a los subtipos y sobre la prevalencia de los trastornos de comunicación, separación, alimentación, comienzo de autismo, etc. Y varios toques sobre los tics. En esta edición se recogen 404 diferentes códigos y se sigue incorporando datos a la investigación. DSM-5, 2013. El anuncio fue hecho el 29 de abril del 2013, 2 semanas antes del lanzamiento de la 5ª versión del DSM-5. El Health NIMH no iría a financiar más el DSM. Esta era su última versión. En mayo del 2013 lanzan el DSM-5 y acontecen 5 revisiones hasta ahora, con un catálogo de más de 300 dolencias. La prioridad más alta es la utilidad clínica, es decir, haciendo que el manual sea útil a la hora de diagnosticar y tratar a las personas con trastornos mentales. Las revisiones se basan en la evidencia científica y cuando sea posible se respetará la continuidad de la anterior edición, el DSM-4-TR, con el fin de evitar todo entorpecimiento. Algo que llama la atención es que el DSM-5 con relación a su predecesor, el DSM-5 presenta 18 grandes cambios significativos en la definición del límite de trastornos mentales. Algunos de estos cambios son de los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Existe una modificación al trastorno de pánico y permite el diagnóstico del TDAH en presencia de autismo. También aparecen criterios nuevos específicos para el TDAH adulto que van a ser cualitativa y cuantitativamente diferentes al TDAH infantil. La publicación del DSM-5 aporta novedades con respecto a la modificación, clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales que tienen amplios efectos sobre muchas especialidades.
Al avanzar en esta nueva edición, el DSM empezará a usar el cambio de la nomenclatura, la numeración arábica en lugar de la numeración romana. Ahora nos pasamos a un trastorno. ¿Qué es el trastorno del borderline? El trastorno de la personalidad hace que las personas vayan del cielo al infierno en cuestión de segundos. Es un trastorno mental grave caracterizado por un patrón de inestabilidad continua de humor en el comportamiento, la autoimagen, etc. Los síntomas más comunes del borderline engloban inestabilidad emocional, sensación de inutilidad, inseguridad, impulsividad en las relaciones sociales, altas tasas de sucesos en conjunto con otros trastornos mentales como disturbios de humor y otros, trastornos de ansiedad, disturbios alimenticios, abusos de sustancias, automutilación, pensamientos suicidas. Estos idealizan a las personas, se apasionan y se desapasionan de un modo fulminante porque rápidamente desenvuelven admiración y desencanto por alguien. Proveen una baja autoestima, tienen comportamientos suicidas, tienden a sentir placer en el dolor y es común escuchar en las personas con relatos como este. El dolor del cuerpo es mejor que el dolor en el alma. Estos sienten soledad, furia, rabia, pensamientos paranoicos relacionados con el estrés, pequeñas reacciones que pueden desencadenar grandes tempestades emocionales. El síndrome del borderline también es llamado trastorno de personalidad limítrofe. Individuos con el trastorno de personalidad del borderline se caracterizan especialmente por sufrir gran inestabilidad emocional, desregulación afectiva excesiva y sentimientos internos extremos. En algunas ocasiones, estos síntomas son confundidos con otras enfermedades como la esquizofrenia o enfermedad bipolar, pero la duración y la intensidad de estos son muy diferentes. Siendo fundamental que el individuo sea evaluado por un psicólogo o un psiquiatra para conocer cuál es el diagnóstico correcto e iniciar el tratamiento adecuado. La psicoterapia más utilizada generalmente es la terapia comportamental dialéctica o terapia cognitivo-conductual. Esta puede aconsejarse también con el tratamiento de medicamentos prescritos por un psiquiatra, antidepresivos, estabilizadores de ánimo o calmantes. Es importante realizar exámenes fisiológicos como análisis de sangre para excluir otras enfermedades que puedan explicar también los síntomas presentados. La causa exacta de este síndrome es incierta. Existen determinados factores que los especialistas hablan para el desenvolvimiento de este trastorno, como la genética o diferentes alteraciones del cerebro. Muchas gracias por su atención.